Muy buenas noches, hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos a nuestro estudio bíblico este día jueves. Contentos estamos de poder estar juntos estudiando la palabra del Señor. Ya estamos entrando a una nueva sección en el Sermón del Monte. Vamos hoy a entrar a algo que John Stott, el autor del libro en que nos estamos basando, llama la religión del cristiano. Y estamos contentos porque este estudio nos ha servido bastante, pues hemos escudriñado la palabra y tal vez no lo habíamos hecho de la manera en que lo hemos estado haciendo, de una manera sistemática, con una serie de estudio como tan extenso como lo estamos desarrollando. Y sin duda, ¿verdad? Tenemos la oportunidad no solamente de estudiarlo en el mismo día que es transmitido este estudio, sino que también podemos volverlo a ver, ¿verdad? Volverlo a estudiar, hacer anotaciones. Y sin duda, mis hermanos, esa es la actitud del verdadero creyente, un estudioso de la palabra del Señor, alguien que dedica tiempo. Hay diferentes tipos de cristianismos. Hay cristianismos que son solamente como culturales, solamente es una influencia muy superficial en la vida de las personas. Pero hay otro tipo de cristianismo, un cristianismo que nos lleva a profundizar en la palabra del Señor. Y cuando vienen personas a decirnos cosas, porque hay personas, hay videos, hay publicaciones que dicen lo que quieran decir, pero cuando tú estás preparado, cuando tú eres un estudiosa de la palabra del Señor, tú identificas claramente cuando algo es incorrecto, cuando algo está fuera del marco que Dios ha establecido para el desarrollo, para el comportamiento cristiano. Entonces nadie nos puede engañar porque tenemos la palabra del Señor. Y así que cualquiera que se pueda presentar como el que tiene la última revelación, la verdad de las verdades o algo nuevo, cuidado. Cuando escuchemos frases como estas, la Escritura nos habla y nos dice: tengan cuidado, que nosotros estemos alertas para ser personas que estudiemos la palabra del Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra atención. Y eso sin duda se va a traducir en bendición en muchos aspectos de tu vida. ¿Qué te parece si antes de avanzar nos ayudas compartiendo este video? Dale compartir, etiqueta a tus amigos, haz tu comentario para que podamos leerlo, podamos estar en contacto con cada uno de ustedes. En este estudio que vamos a tener el día de hoy vamos a ver la primera parte, porque son 3 aspectos que Jesús ahora va a tocar. Va a tocar acerca del dar o de la dádiva cristiana. Jesús va a hablar también acerca de la oración y Jesús también va a hablar ahora acerca del ayuno. 3 aspectos que deben de estar presentes en tu vida y en mi vida si somos genuinos y verdaderos discípulos de Jesús. Pero en esta ocasión vamos a ver solamente las primeras 2. Vamos a hablar acerca de la dádiva cristiana y vamos a hablar de la oración cristiana. Así es que preparemos nuestro corazón para recibir la palabra que Dios ha preparado para nosotros. A Jesús entonces, mis queridos amigos y hermanos, le interesa que atendamos estos 2 aspectos de la vida cristiana. La justicia moral es un interés que Jesús tiene para que tú y yo lo desarrollemos. Pero también Jesús quiere que atendamos estos aspectos que se le conocen como religiosos o como espirituales, si te gusta más la palabra. Aspectos prácticos de la fe. Aspectos que deben de estar presentes y que ayudan al desarrollo, al crecimiento, a conocer la voluntad de Dios en nuestra vida. Y Jesús es un personaje controversial para la época en la cual Él está viviendo. Jesús criticó duramente el sistema religioso, el sistema farisaico, los que estaban dominando en aquel tiempo las enseñanzas de la ley. Jesús no vaciló en criticar duramente a aquellos que estaban tergiversando la enseñanza de Dios en el pueblo. Así es que Jesús quiere que atendamos estos 2 aspectos y debemos de marcar una diferencia entre aquellos religiosos, legalistas, que estaban viviendo de una manera contraria a lo que Dios quería, y por otro lado Jesús está mostrando la actitud que tú y yo debemos de desarrollar en nuestra vida.
Vamos a leer la escritura y seguiremos para analizar estos versículos que están delante de nosotros. Dice Jesús: cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Vamos a hablar acerca de la dádiva cristiana. Y este pasaje parece contradecirse con otro que Jesús mismo hace, el de alumbrar con nuestra luz, o alumbrar nuestra luz delante de los hombres. Porque Jesús entonces está, aparentemente aquí hay una contradicción, de que no vean, que no nos vean, y aquellos que quieren, Jesús entonces que alumbremos con la luz de Jesús. Miren, lo que Jesús está diciendo es que los hombres deben de ver en nosotros las buenas obras. Estas deben de ser públicas, deben de notarse, deben de verse con los demás. Y dice que Dios se gloriará a través de nuestras buenas obras. Pero la devoción cristiana, espiritual, si te gusta el término, devoción religiosa, esta tiene que ser secreta. No sea, dice, que nos jactemos de ella. Y más adelante vamos a ver por qué Jesús está hablando de este aspecto, en que no quiere que estos aspectos que se queden en un nivel muy personal y muy íntimo respecto a esto. Leamos entonces ahora del versículo 2 al 6 lo que Jesús dice respecto acerca del dar y acerca de la oración. Esto lo encontramos en el capítulo 6 de Mateo. Dice: por eso, cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Más bien, cuando les des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda lo que ve y lo que hace la derecha, para que tu limosna sea en secreto. Así tu Padre que ve lo que haces en secreto, te recompensará. Versículo 5, y veremos ahora el aspecto de la oración. Cuando oren, no sean como los hipócritas, dice Jesús, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ellos ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, dice Jesús, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Estas dos devociones cristianas que Jesús está poniendo en relieve en este momento ahora, el asunto del dar y el asunto de la oración. Estas prácticas Jesús da por sentado que los judíos las hacen. No les está mandando que lo hagan. Notemos bien. No dice ustedes deben de orar o ustedes deben de dar al necesitado. En este momento Jesús dice, cuando ores, cuando des al necesitado. Notemos bien que Jesús está ya dando por sentado que el judío lo está haciendo y Jesús espera que tú y yo también lo hagamos. Y lo que Jesús entonces les está diciendo aquí, ¿verdad?, es advertirles la manera en que deben de hacer lo que ya de antemano hacen. Estas tres prácticas que tenemos, que vamos a analizar hoy 2 y el próximo jueves 1, tiene que ver con un deber hacia Dios, con un deber hacia los demás y con algo hacia nosotros mismos. Cuando damos al necesitado, es procurar servir a nuestro prójimo. Recordemos el tema del jueves pasado cuando hablamos acerca del amor hacia el prójimo, hacia nuestro enemigo. Servir a nuestro prójimo es ayudar al necesitado. Cuando está en algún momento de profunda necesidad de algo material que podamos solventar o ayudarles. También orar es buscar la paz de Dios, es conectarnos con Dios, es reconocer nuestra dependencia hacia el Señor. Y ayunar
que es abstenernos de alimentos por razones espirituales, tiene como propósito de alguna manera negarnos a nosotros mismos y desarrollar nuestra disciplina. Jesús lo que está aquí dibujando, pintando en esta advertencia que Jesús le deja a sus seguidores, es que en primer lugar está criticando el modo del ser religioso de una manera hipócrita. Quienes hacen esas cosas cuando dan al que está necesitando, quiere que lo anuncia con bombo y platillo, como decimos nosotros. Lo anuncia con trompeta para que todos vean que Él va a ayudar a alguien. Ellos reciben, dice, el aplauso de los hombres. Y esa es la única recompensa que ellos recibirán de los hombres. El aplauso, el elogio, pero cuidado porque no reciben la recompensa del Señor. En contraste, ¿verdad?, a esta actitud, tanto el de dar como el de orar, con quienes se ponían en las esquinas de pie, ¿verdad?, con esa actitud. No sé, me los imagino en las esquinas, todos físicamente alardeando que están orando, que son más espirituales y que querían que todos los miraran. Y la gente los miraba y los aplaudían. Mira a ese que está orando, qué espiritual es. Esa es la única recompensa que van a recibir, la recompensa de los hombres. En contraste, Jesús habla acerca de hacer estos dos aspectos y también el tema del ayuno en secreto, algo propio, íntimo, algo secreto. Y entonces cuando lo hacemos de esta manera recibimos la recompensa que viene de Dios, que es la bendición de Dios, de nuestro Padre Celestial que ve lo que hacemos en secreto. Veamos entonces estas dos prácticas, detengámonos a analizarlas y ver la manera en que Jesús desea que tú y yo las desarrollemos. El primer aspecto que estamos viendo es la dádiva cristiana, el dar. Y en alguna de nuestras Biblias, específicamente la Reina Valera de 1960, se refiere cuando des limosna. Y la palabra griega para limosna es una palabra que es elemosune. Y esta palabra significa una obra de caridad o una obra de misericordia, una obra de piedad. Así es que de acuerdo al significado de esta palabra de limosna, es válido referir acerca de lo que damos como una limosna. Ahora, culturalmente lo que ha pasado, y esto sucede con otros aspectos y otras palabras también, se pierde el enfoque y culturalmente gana lo que otros dicen en relación a esta palabra. Culturalmente la limosna se ha relacionado con algo que se da de lo que nos sobra. Algo que es tan poco que muestra nuestra tacañería, que somos codos pues. Ay, damos algo que nos sobra, una limosna. De ahí el término, ¿verdad? Limosnero, alguien que anda por la calle pidiendo dinero y que su condición es tan humilde que necesita hacerlo. Bueno, el significado de la raíz griega de esta palabra no tiene nada que ver con lo que tú y yo entendemos. Ahora, claro está que esta palabra no la usamos ni en nuestra liturgia, ni en nuestro vocabulario, no está. Sin embargo, está en la Biblia. Y eso significa cuando alguien da algo a alguna persona que está necesitando. Nosotros, en cambio, pues utilizamos, ¿verdad? Y en el lenguaje más evangélico y protestante nos referimos a las ofrendas, ¿verdad? Cuando damos alguna dádiva, algo para nuestro Señor. Sin embargo, aunque le llamemos ofrendas, no perdamos de vista que algunas ofrendas también pueden ser de lo que nos sobra, de lo poquito que nos sobra. Damos poco, pudiendo dar más, damos poco. O una ofrenda, ¿verdad? ¿Por qué no mencionarlas cuando damos una ofrenda que es tacaña? Así es que no tiene que ver con un significado de la palabra, tiene que ver con una actitud del corazón. ¿Cómo damos al Señor lo que damos? Jesús espera entonces en primer lugar que todo seguidor de Jesús sea un buen misericordioso hacia los demás. Que en su dar seamos generosos. Cuando damos nuestro tiempo, cuando damos nuestro talento, pero también cuando damos nuestras finanzas, nuestra economía, dinero.
cuando compartimos con aquel que necesita, cuando sacamos de nuestro bolsillo y hacemos una obra de misericordia. Pero cuando hablamos de esto, no nos confundamos. No basta solamente la generosidad en el dar. A lo largo del Sermón del Monte, hemos visto que Jesús está muy interesado en la motivación de nuestros actos. ¿Qué pensamientos hay en nuestro corazón cuando damos al Señor? Y mira, no se trata de que lo que hace la mano derecha o la izquierda, o si se trata de entregar algo en efectivo, en cheque o en especie, sino que ¿en qué estás pensando? ¿En qué estamos pensando mientras nuestra mano da al Señor? Y hay tres posibilidades de lo que nuestra mente esté pensando cuando tú y yo damos al Señor en cualquier forma, efectivo, en especie, un cheque, lo que sea. Hay tres motivaciones principales. En primer lugar, buscamos la alabanza de los hombres. Queremos que nos vean, que estamos haciendo algo. Pasamos, como lo estaba pensando los fariseos, con trompeta, diciendo, fulanito, sutanito va a dar esto. Buscamos la alabanza de los hombres. Segundo, mantenemos nuestro anonimato, pero calladamente nos felicitamos a nosotros mismos. Damos al Señor, los hombres no ven lo que estamos haciendo, pero nosotros interiormente nos decimos, qué bueno que lo hiciste, muy bien. Y ahí una raíz pequeña de orgullo empieza a germinar en nuestro corazón. Esa es la segunda actitud. Y la tercera actitud o cosa que pensamos cuando damos, y es la que debemos tú y yo desarrollar, es que estamos deseosos de la aprobación de nuestro Padre Divino, que lo que hacemos lo hacemos con gratitud al Señor. Hay algo de gratitud en nuestro corazón. Hay algo que expresa lo que hemos recibido del Señor. A los fariseos los podemos ubicar en el primer tipo de pensamiento que mencioné. Ellos estaban hambrientos de recibir alabanzas de los hombres, y ese era su más grande pecado. Ellos esperaban tenerle reconocimiento, y es aquí donde tú y yo debemos de reflexionar. ¿Nuestras obras para el Señor buscan la gloria de los hombres o amamos más la gloria de Dios? Jesús entonces critica duramente a los fariseos que se jactaban de dar su limosna, de dar su ofrenda, y ellos buscaban el reconocimiento de los hombres por su ofrenda. Ellos entonces estaban ofrendando y dando limosna de una manera hipócrita. La palabra hipócrita tiene que ver con alguien que representa el papel o un actor. Alguien que se pone una máscara para desarrollar un personaje distinto de quien es él verdaderamente. Así es que cuando hablamos de hipocresía en la Biblia, estamos hablando de alguien que se disfraza, alguien que lleva una máscara para mostrar a alguien que verdaderamente no es. Y los fariseos tenían esa cualidad. Se vestían de súper religiosos, de espirituales, para que todo el mundo los vieran. Pero Jesús les dice que ellos ya tenían su recompensa, y una recompensa que no viene de Dios. Ellos recibían aplausos, recibían elogios. Es decir, aparte de eso, no había nada de lo cual ellos podían tener una recompensa. ¿Cómo debemos entonces dar nuestra ofrenda al Señor? Debemos de hacerlo en secreto. Que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. ¿Cómo es esto? No solo no debemos contarle a otra persona acerca de lo que dimos al Señor en nuestra ofrenda cristiana, sino que nosotros mismos ni siquiera deberíamos de contarlos, de tenerlo presente, pues una ofrenda donde lo dimos con conciencia, pero no caer en la tentación de enorgullecernos porque dimos nuestra ofrenda, o peor aún, pensar que Dios nos debe algo porque le hemos dado al Señor, y por lo tanto, como dicen algunos, tenemos palanca con el de arriba, como si estuviéramos comprando algún favor con nuestro dinero. En cambio, cuando damos en secreto, como se ha explicado anteriormente, el creyente sí tiene una recompensa. Y esta recompensa no es necesariamente pública, pero tampoco es una recompensa futura.
Cuando damos al necesitado, cuando sabemos de la necesidad de alguien, que la necesidad de alguien, ha sido aliviada, ha sido alimentado el hambriento, ha sido vestido el desnudo, ha sido sanado el enfermo, se ha liberado al oprimido o se ha salvado al que estaba perdido. El amor que nos motivó a dar ese acto, a proclamar esa verdad, ese amor que nos motivó a dar nuestra ofrenda queda satisfecho, y ese es el gozo y la recompensa primera del creyente. Así es que nuestra dádiva cristiana no es para que la vean los hombres esperando un aplauso. No es de nosotros mismos, es delante de Dios. Quien ve lo secreto de nuestro corazón nos recompensa al saber que somos bienaventurados porque es mejor dar que recibir. La segunda obra tiene que ver con la oración cristiana. Y ahora avanza Jesús aquí a este tipo de actitudes religiosas de dos hombres de oración, los dos tipos de personas en la oración. Y siempre Jesús poniendo el contraste. Los fariseos, que tenían una actitud hipócrita, y lo que Jesús espera de sus seguidores. Dice lo primero: ellos aman orar. En realidad ellos no amaban orar. No amaban ni siquiera a Dios, quien debería orar, a quien ellos oraban, perdón. Ellos se amaban a sí mismos y aparentaban una superioridad. Aparentaban una espiritualidad, pero su espiritualidad era falsa. Esa oración que era pública. Desde luego, la oración es una disciplina que tú y yo debemos de cultivar siempre. Y los judíos devotos oraban 3 veces al día, como tenemos el registro del profeta Daniel. No había nada de malo en orar de pie. De hecho, era la manera en que los judíos oraban. Lo hacían de pie. Tampoco estaban equivocados en orar en las esquinas, en las calles como en las sinagogas. Si su motivación fuera correcta, estaba bien lo que estaban haciendo. Orar de pie, orar en las esquinas de las calles o en la sinagoga. El problema es que ellos tenían una motivación incorrecta. Ese es el problema que Jesús critica en estos personajes. Jesús ve entonces que ellos estaban incorrectos en su motivación, porque ellos aparentaban piedad, pero estaban realmente ocultos en esa máscara de piedad, que cuando le levantan la máscara, vemos detrás de esa máscara orgullo. Ellos querían el aplauso, ellos querían el reconocimiento, y Jesús les dice: esa es su recompensa, y ya la recibieron. El reconocimiento de las personas. El fariseísmo religioso, amigos y hermanos, tristemente no ha muerto. Todavía sigue vivo. Es posible asistir a una iglesia por las mismas razones que hacían los fariseos. No adorando a Dios, sino solamente ganando una reputación de piedad para nosotros mismos. Es posible presumir de nuestras devociones espirituales, particulares, privadas que tenemos, como lo hacían los fariseos. ¿De qué manera entonces debemos orar los cristianos? Debemos entrar a nuestra recámara y cerrar nuestra puerta. Cerramos la puerta de nuestro aposento para evitar molestias, para evitar distracciones. Entonces oramos a nuestro Padre que está en lo secreto. Cuando oramos al Señor, lo que estamos haciendo es que estamos buscando a Dios, nos estamos conectando con Él. Es muy interesante cuando hablamos de esta palabra que se refiere en la Escritura, que en griego, para hablar del aposento, es una palabra que es tameión. Y esta palabra, según R.B.G. Tasker, dice que es una bodega en donde se guardaban tesoros, algo de valor, algo que era como un tesoro. Lo que entonces el pasaje nos está diciendo es que cuando oramos en lo secreto, ya hay tesoros que nos esperan. No tiene que ver necesariamente con la economía, tiene que ver con las bendiciones de Dios, las innumerables recompensas de la oración que la oración nos ofrece. Permíteme aquí solamente decirte algunas, 3. En primer lugar, el Espíritu Santo da testimonio de que somos verdaderamente sus hijos. Hay seguridad de que tú y yo somos sus hijos, hijos de Dios. En segundo lugar, Él alza la luz de su rostro sobre nosotros y nos da paz, nos da de su paz. Y en tercer lugar, refresca nuestra alma, satisface nuestra hambre y apaga nuestra sed.
Cuando oramos al Señor en secreto, no estamos diciendo que no debemos orar en nuestras reuniones de la iglesia, por ejemplo, o que debemos de dejar de orar con nuestra familia, en el altar familiar, en las reuniones de oración. Aquí nos referimos a la oración privada, la oración particular, secreta. Jesús desea que tú y yo nos purifiquemos nuestras intenciones al orar, así como debemos de ofrendar con un amor genuino hacia Dios, sin esperar nada a cambio. Así debemos orar también con un genuino amor. Seamos entonces genuinos en estas dos obras que hemos visto el día de hoy: cuando das al Señor y cuando oras al Señor. ¿Por qué no oramos en esta hora? Le pedimos al Señor que nos ayude, que nos guíe a poder tener la intención correcta, la motivación correcta cuando damos al Señor y cuando oramos. Padre, te damos gracias en esta hora. Señor, tu palabra ha sido clara, tu palabra nos ha confrontado, tu palabra ha hablado en nuestra vida. En esta hora, Señor, estas dos prácticas que tú esperas de nosotros, del dar y el orar, que sean con la motivación correcta. Si en algún momento de nuestra vida, Señor, queremos alardear, queremos que nos vean, o queremos recibir el aplauso de los hombres por algo que estamos haciendo, Señor, por favor, quita de nosotros ese orgullo, quita de nosotros ese pensamiento, que podamos calibrar nuestro corazón a ti, Señor, y que nuestro corazón tenga la motivación correcta en todas las cosas que hacemos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que nos des hambre de ti, por estar conectados contigo a través de la oración, desarrollar esta maravillosa e importante disciplina espiritual. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Mis hermanos y amigos, gracias por haber llegado hasta este momento de este estudio bíblico. Damos gracias al Señor por sus vidas. Les invitamos a que sigan pendiente de nuestra página de Facebook, en donde tenemos información relacionada a nuestra iglesia. Hay devocionales, escritos ahí, hay textos bíblicos que compartimos día con día. Así es que esperamos que el Señor bendiga tu vida, tu familia, lo que tú eres y lo que tú representas. Esperamos que tengas un excelente y bendecido fin de semana, y los que están en Cabo San Lucas les esperamos para adorar al Señor juntos este domingo, exaltando y diciéndole al Señor cuánto le amamos y cuánto queremos adorarle a Él. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente fin de semana.